Entusiasta multitud acompaña a Carlos Andrés Pérez cuando camina por las calles de Maracaibo, llevando al pueblo zuliano su mensaje de democracia con energía. Confundido con el pueblo, primero en Maracaibo y posteriormente en San Cristóbal, Carlos Andrés ratifica su promesa de resolver desde el gobierno los problemas de las clases populares. En imponente concentración en la Plaza de Toros de la capital del Táchira, Carlos Andrés reafirma que la política que desarrollará su gobierno será de verdadera igualdad para todas las regiones de Venezuela. Buenas, y estamos en una nueva entrega en Venezuela Inmortal de otra de estas entrevistas que tanto les gusta a ustedes los seguidores. En esta oportunidad tenemos a Marcos Colombo, quien es periodista, investigador, tiene un canal muy interesante donde hace análisis político sobre toda la situación venezolana y su relación con el mundo, llamado Hablemos en Libertad. El día de hoy tenemos, con esta entrevista, un tema crucial para entender la Venezuela del siglo XX y la Venezuela del siglo XXI, o los poquitos años que han pasado de la Venezuela del siglo XXI, y toda su situación política, su situación, digamos, desde el punto de vista del marketing político, la creación de los candidatos, la creación del populismo, la creación de todo esto que nos ha traído, entre otras cosas, el querer vender a los candidatos como productos, digamos, como cualquier tipo de producto. Bienvenido, Marcos. Gracias, Francisco. Bueno, para mí un gusto estar acá en tu canal, en tu programa. Y bueno, gracias por la presentación. Excelente, Marcos. Marcos tiene, entre otras cosas, un estudio muy interesante realizado sobre el discurso político de Hugo Chávez, sobre el discurso político del populismo, del marketing político de alguna manera, y también que eso tiene antecedentes importantísimos en la historia del siglo XX venezolano y tiene antecedentes muy importantes a nivel mundial. ¿Nos cuentas un poquito más o menos de qué fue ese estudio para ir conversando, ir llegando a ese punto tan importante que es la creación de estos personajes? Sí, bueno, mi trabajo de grado para la licenciatura en Comunicación Social fue sobre un análisis crítico del discurso de Hugo Chávez en su cierre de campaña para las elecciones del 7 de octubre de 2012, cuando competía con Enrique Capriles Radonsky. Hice un análisis de ambos discursos prácticamente para entender de manera cualitativa cuáles eran los elementos discursivos y retóricos que empleaban cada uno de los candidatos, uno para mantenerse en el poder y otro para acceder a él. Por supuesto que dentro de este estudio tuvimos que hacer una serie de investigaciones previas para entender cómo se maneja el ideario político en la comunicación a nivel no solamente nacional, sino también internacional, y todos los antecedentes que fueron construyendo ese fenómeno político conocido como Hugo Chávez. En esta investigación, bueno, tuvimos algunas antecedentes también académicas, como lo que fue la investigación de un holandés llamado Teun van Dijk, que en el año 2000 creó un cuadro de investigación ideológica para entender el uso particular de herramientas discursivas para poder calar en la población o en las masas a través del uso del nosotros y el ellos, porque básicamente el discurso político se centra en la construcción de un nosotros que siempre busca o apela a ser a lo positivo, a lo mesiánico, a la salvación, a la perfección, y un ellos que siempre es un caos, un peligro, un miedo, y cómo estos dos candidatos utilizaron este fenómeno basado en todo el antecedente de la cultura venezolana, particularmente porque cada construcción comunicacional tiene también un origen en la cultura de un país en específico, cómo lo construyeron para poder acceder a este uso del poder. Y bueno, el resultado ya lo supimos, que fue la reelección por tercera vez de Hugo Chávez, que no pudo asumir ese mandato en el 2013 como correspondía. Claro, y Hugo Chávez, digamos, no inventó el agua caliente. O sea, estas son cosas previamente estudiadas, estas son cosas que se basan en precisamente esto que nos decías de este escritor holandés también. Y en Venezuela ya lo vimos muchas veces, ¿no? Lo vimos con los gobiernos durante los 40 años de democracia que generan de alguna manera en esta fuerza electoral, en esta fuerza presidencialista, ese gran discurso de masas, ese gran discurso encendido del populismo, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que una de los antecedentes más importantes que tuvo Venezuela fue lo que fue la construcción propagandística que se intentó copiar de lo que fue la Unión Soviética. Recordemos Ujú. que la Unión Soviética apelaba mucho no solamente al mensaje discursivo de manera verbal únicamente, sino que también apelaba a otros elementos comunicacionales como son la propaganda en fotografías, los mensajes cortos en radio, cuando surgió la radio como medio de comunicación, el rumor, los colores, la apelación o el entendimiento psicológico de cómo afectan los colores. Y esto en lo que fue lo que se conoce como la generación del 28, que estaba Ujú. integrada por personajes como Rómulo Betancourt, por Raúl León y entre otros, que luego ocuparon puestos de poder en el país, fue bastante influyente para ellos y trataron de replicarlo. Y esto tuvo, yo creo que su punto más álgido o su profesionalización, por decirlo de alguna manera, con lo que fue la primera campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez en el año 73, si mal no me equivoco. ¿Y por qué fue particular esa campaña de Carlos Andrés Pérez? Hasta ahora, según los analistas y según las personas que yo consulté durante mi investigación, fue la campaña más importante y más pomposa que tuvo la historia política venezolana. Desde la apelación a uso de jingles, que fueron sumamente importantes, Claro, como la de Ese hombre sí los camina, de Chelique como, Sarabia. exacto, cómo encajar ese jingle con imágenes que dieran una especie de perspectiva que quedaran grabadas en el colectivo nacional, como ver a Carlos Andrés saltando charcos, eh, a también todo lo que fue el intento de suavizar la imagen de un Carlos Andrés Pérez que venía de ocupar un puesto muy importante en el gobierno de Rómulo Betancourt, como era el de ministro de Interior y Justicia, el cual le creó primero una imagen como de hombre duro, soberbio, cuasi dictatorial, y cómo todas las personas que trabajaron en la campaña y en el marketing apelaron al uso de colores, incluso vestimentas. A Carlos Andrés Pérez ya no se le vio más con traje, saco y corbata, sino que se le veía con camisas Claro. mucho más coloridas A para lo hacer. Miami Vice. Exacto, exacto. Y pantalón de lino, un Ujú. hombre sonriendo, con una agitación de las manos que tenía una intención sumamente de empatizar con la gente, del hombre que saludaba. Tú que eres de San Cristóbal, al igual que yo, Ujú. sabemos que la Plaza de Toros de San Cristóbal es un sitio sumamente grande que cuando está repleto, la sensación que genera es imponente ¿No? y uno de los Que tiene discursos, que tenía una connotación y que tiene todavía una connotación muy importante dentro de la cultura tachirense. por supuesto, y en esos Ujú. años era utilizado para los cierres de Ujú. campaña y se llenó por completo de personas con pañuelos blancos que agitaban cuando Carlos Andrés Pérez salía a saludar y todo ese uso de la imagen para la campaña marcó un antecedente en lo que sería el populismo electoral del marketing que fue marcando las siguientes campañas que fuimos viendo en el país. Inclusive mucha gente llegó a comparar lo que fue la campaña de Enrique Capriles en ese año, que también tuvo una inversión en publicidad Sí, enorme, son gastos pero mini los que millonarios, la gente ni se imagina la cantidad millonarios, de plata que... no, no, enorme, enorme. Ujú. Pero sin embargo, los expertos que vivieron esa época aseguran que aún así la campaña de Capriles no llegó a alcanzar lo que fue el impacto populista y mesiánico y pomposo que tuvo la primera campaña de Carlos Andrés Pérez, que tampoco la logró igualar él mismo en su reelección, en su reelección sí, en su segundo mandato del año 88. Bueno, y eso del mesianismo, eso es una cosa que hemos visto mucho en Latinoamérica a partir tanto de los caudillos militares como de los caudillos civiles. Entonces, o sea, podría decirse de alguna manera que este tipo de campañas populistas juegan también a caudillar a los candidatos políticos, ya sean civiles o no civiles, puede ser, o juega para otra cosa. No, no, totalmente. Ellos entienden perfectamente que la Ujú. población cuando vota no lo hace de manera racional, sino lo hace de manera emocional. Son muy pocas las personas que pertenecen al padrón electoral que votan porque comprenden lo que le hace bien al país, independientemente de que pueda ser negativo a nivel de impacto en los primeros años. Por eso se apela siempre
a la búsqueda de las emociones. El ideario colectivo necesita delegar responsabilidades en personas que de una manera cuasi mágica pudiese solucionar los problemas que nosotros como sociedad posiblemente no entendemos. Y a Claro. esto es a lo que apelan los políticos. Bueno, A y esta es que idea de... todas las campañas, o sea, curiosamente, se suponía que con el crecimiento y con la entrada de la democracia existiría de alguna manera arreglar el país, ¿no? Porque se suponía que al terminar la dictadura el país estaba destruido, según. Y se suponía que todo iba en un impulso a arreglar esto, arreglar esto, arreglar esto, hasta el punto de que entre ellos mismos empezaron campañas unos contra los otros, porque tú puedes ver en la campaña de Luis Herrera, Campins, el discurso de Luis Herrera Campins de 1979 al tomar el poder es una cosa histórica. Sí, Y la campaña política de Luis Herrera Campins también es una cosa histórica, porque dice Luis Herrera arregla esto. arregla esto. Sí. Estas cosas son muy curiosas y responden quizás a eso que tú comentabas, que es el ellos y el nosotros. ¿Qué otras cosas aparte del ellos y el nosotros toman en cuenta o tomaron en cuenta los políticos al momento de elaborar estas cosas tan elaboradas, valga la redundancia, al llevar estas cosas tan elaboradas como las campañas políticas hacia la gente? Lo que siempre toman en cuenta es poder generar una empatía con las preguntas fundamentales que nos hacemos todos los seres humanos cuando empezamos a hacer uso de nuestro raciocinio. Es quiénes somos, a qué pertenecemos y hacia dónde vamos. En ese afán de querer encontrar la respuesta hacia quiénes somos, que muchos podríamos pasar, no sé, años, décadas preguntándonos quiénes somos como individuos, los políticos tratan de llenar ese vacío diciéndole a la gente quiénes somos, por lo menos como colectividad. Entonces empieza una especie de construcción heroica que desde ahí tienen mucha consecuencia presidentes como Antonio Guzmán Blanco, quienes quisieron crear una historia del país romanticista, donde venimos casi que de prohombres, La epopeya. quienes la epopeya histórica de Venezuela, que fue muy replicada durante, o que sigue siendo muy replicada por todos los políticos hasta entonces. Por lo menos, Hugo Chávez siempre destacaba en sus discursos que cuando él quería marcar ese quiénes somos nosotros somos los hijos de Huaycaipuro. Nosotros venimos de 500 años de lucha. Nosotros somos los hijos de Maizanta. Ya vinculando un poco, recuerda que él siempre apelaba a aquella herramienta de que él era bisnieto de Maizanta, que supuestamente era un hombre heroico a caballo que se paseaba por las llanuras de Venezuela. Todo aquel cuento llanero, mitológico, ¿sabes? Para crear esa empatía de que nosotros venimos de hombres de lucha, hombres, prohombres enormes, somos los hijos de Zamora, somos los hijos de Rivas, somos los hijos de este, del otro, del otro, del otro, y nosotros venimos aquí como una consecuencia de esa constante lucha, y la gente se siente entonces que pertenece a algo. Entonces eso genera dos cosas. Uno, te da sentimiento de pertenencia, pertenezco a un colectivo. Segundo, un colectivo que es histórico, que viene de años de lucha. Y en tercer lugar, te genera una exacerbación del sentimiento nacionalista. Yo pertenezco a esta tierra, yo me identifico con eso. Y aparte este hombre que me está hablando viene de toda esa gente y es un hombre como yo, porque habla con mis palabras. Y habla apelan con a la mi... ignorancia, y apelan a la ignorancia horriblemente porque mezclas peras con manzanas, mezclas a Zamora con Cipriano Castro y al negro primero con, no sé, con cualquier cosa. Entonces, Bueno, pero es que el simple hecho del bolivarianismo y el chavismo son cosas que no se la llevan bien de la mano, o el bolivarianismo y el marxismo. Recordemos que Marx criticaba a Bolívar, o el marxismo y el cristianismo. El marxismo es una idea 100% materialista y atea. El cristianismo habla de una vida después de la vida. Pero claro, las personas que no tienen conocimiento de esto, porque lamentablemente no han tenido acceso a libros o a información o a educación, se comen este discurso y encuentran en esta persona que les habla de temas tan etéreos como desde lo económico, de manera muy soez, diciéndote como que te van a solucionar tu problema económico, hasta lo espiritual, porque una de las cosas que vende precisamente el populismo es que es una solución espiritual a los dramas que hay, porque tú vas a vivir mejor, y cuando hablan de vivir, incluyen todo, tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica, tu salud. Es un compendio inclusive que incluye lo espiritual, que viene dado por un solo ser humano a quien tú le vas a delegar toda esa responsabilidad. Tú te tienes que desentender en lo absoluto. El caudillo por la gracia de Dios.
Exactamente. Es que nosotros lamentablemente a lo que hemos apelado a nivel de marketing político también, de una manera muy subliminal, de lo que casi no se menciona, es que nosotros sustituimos lo que fue la figura del monarca, por la que contra tanto se luchó en el siglo XIX, por un monarca presidencial, o sea, no elegido directamente por Dios, sino que nosotros le damos esa delegación, porque antes el monarca era la representación de Dios en la tierra, pero cuando se le quita esa potestad y se le da al soberano, el soberano entonces es quien delega ese poder divino. Bueno, Claro. ahora el pueblo es el que le tiene que dar esa responsabilidad celestial y eso es lo que ellos tratan de una u otra forma de vincular con sus discursos. O sea, cuando Chávez, por lo menos en su cierre de campaña del 4 de octubre del 2012, pasó un fenómeno muy particular y es que ese día cayó un palo de agua enorme en la Avenida Ah, me Bolívar de acuerdo de eso. Caracas, que llovió por horas y horas y horas, y yo pensaba cuando veía eso, yo recuerdo que para el momento estaba haciendo pasantías, y estaba reunido con los demás colegas de la redacción, viendo lo que iba a ser el discurso, y dijimos, bueno, este discurso para Chávez es caótico, porque este palo de agua va a correr a la gente, porque no va a poder tener la duración que normalmente Chávez habituaba de 2, 3 horas hablando, y porque aparte Chávez estaba enfermo y por su enfermedad de cáncer suponíamos que los médicos le iban a recomendar no hablar. Y Chávez fue una persona muy astuta en ese momento y cuando sale a hablar, lo primero que él dice es, estamos siendo bendecidos por el cordonazo de San Francisco. De inmediato le dio una vuelta por completo Es que el a tipo lo era que un era genio. algo, claro, a lo que uno constantemente está pensando en que es algo negativo, como un palo de agua. Te llueve, tú no sales a la calle. Tienes que hacer unas diligencias y llueve y bueno, si no tienes carro y tienes que moverte en transporte público, te complica un poco la situación. Chávez le dio una connotación divina, celestial, diciendo que en ese momento estaban siendo bendecidos por el cordonazo de San Francisco y era impresionante ver cómo la gente que se estaba cubriendo del agua en las partes bajas de los edificios de la avenida Bolívar salió nuevamente a la avenida con niños, personas viejas a mojarse para recibir esa bendición de agua bendita y Imagínate. escuchar a su profeta decirles lo que iba, y él decía, esto que está pasando en este momento, esta lluvia es solamente el augurio de lo bueno y el resultado que va a haber en la próxima elección del domingo 7 de octubre. Y bueno, le funcionaba, era un tipo que sabía manejar Claro. temas mesiánicos, cristianos, religiosos, para poder buscar esa empatía con la gente. Es que era el sincretismo político y religioso de una manera muy descarada. Y bueno, hay que reconocerle, el tipo era un genio para ese tipo de cosas, ¿no? Y fue muy subestimado en mucho tiempo por muchas personas y precisamente por eso llegó a donde llegó a hacer las cosas que llegó a hacer. Pero fíjate que no sé si puedes ayudarme con eso. Yo no sé si esto es parte de la cultura venezolana por un hecho de malentender la democracia o este es el concepto de democracia occidental que se ha querido implementar o simplemente, como te decía, es simplemente algo que ocurre en Venezuela o que ocurre en Latinoamérica, en casos particulares de malentendimiento de la democracia o malentendimiento del sistema electoral o de la forma de elegir a los representantes y lo estamos haciendo mal y hay que cambiar eso o simplemente es que de verdad la democracia juega así. Yo creo que es una incomprensión de lo que es el sistema democrático, porque la democracia no está basada únicamente en el hecho de elegir representantes cada cierto Ujú. periodo de tiempo. La democracia es un ejercicio ciudadano de fiscalización, de cuidar ciertos derechos, de exigir ciertas responsabilidades por quienes le delegamos el poder y además la democracia es una constante vigilancia del Estado de Derecho, del cumplimiento del Estado de Derecho. Nosotros en América Latina hemos tenido una comprensión de la democracia un poco distorsionada, como que es dejar en otros la responsabilidad de solucionar problemas. Y cuando le delegamos a otro, no solamente le delegamos el hecho de que atiendan nuestras demandas, sino que aparte tenemos una concepción casi profética de esta persona que ocupa el poder, de un todopoderoso. No entendemos que esa persona tiene que manejar un presupuesto que es limitado, que si esta persona, Y que trabaja para la gente, no y la que, gente trabaja para él. claro, exacto, que es nuestro empleado público y que por tanto tiene que rendirnos cuentas a nosotros como ciudadanos, que las armas que se le dan, porque entendamos que el poder o el Estado es el uso oficial de la violencia. Claro.
sea, nosotros estamos autorizando que él use la violencia contra todo aquello que no nos parece que es lo adecuado. Es decir, el Estado se basa en la fuerza y en ejercer esa fuerza, pero esa fuerza se ejerce de manera colectiva y no individual. Y esa es otra cosa que tenemos muy confundida. Claro. Pensemos que el individuo, el que fue coronado, entre comillas, como mandatario, bien sea presidente o en otros países como se maneja la fórmula presidente-vicepresidente, tienen esa autoridad individual. Y es algo colectivo, es algo que nosotros nos quitamos un pedacito de nuestro poder para dárselo a él, para que él pueda funcionar medianamente bien la colectividad. Y ahí entra otro factor muy importante, que una persona muy conocida en América Latina como Gabriel García Márquez hablaba de realismo mágico. Nosotros en América Latina tenemos una concepción de la realidad muy utópica. Nos gustan las utopías, nos gustan los cuentos, nos gustan las narraciones. Hace poco estaba viendo una charla TED de una actriz venezolana de apellido Maduro, que no tiene nada que ver con el actual Mosca. dictador de Venezuela, no tiene nada que ver. Ella hacía una analogía de cómo funciona el pensamiento colectivo venezolano, basándose en cómo las principales novelas de Venezuela, fueron impactando en la sociedad civil. De esta manera, ella comentaba, por ejemplo, de que una novela famosa como Esmeralda estaba basada en una chica que se enamoraba de un señor mayor, bueno, como que era poderoso. Bueno, ella se enamoraba perdidamente de él. Cuando estaba con él, este tipo la obligaba a estar con él, la violaba, abusaba de ella, la dejaba, y luego que ella la dejaba, el tipo luego volvía a buscarla, le prometía el cielo y las estrellas, y ella volvía a estar con él. Esa es la narrativa política venezolana de toda la vida. Entonces ella hizo una analogía muy parecida con lo que fue la aparición de Hugo Chávez en el poder, porque Hugo Chávez llega al poder a través de un intento de golpe de Estado que ella lo vincula con la violación. O sea, dice, la población estaba un poco desencantada de la gente que tenía alrededor, estaba idealizando algo nuevo, ¿no? Y aparece este tipo que golpea la Constitución Nacional, el Estado de Derecho, a través de un intento de golpe de Estado, pero luego, cuando el tipo es liberado, a pesar de que violó nuestros derechos, como fue violada esta actriz, la población se vuelve a perder enamoradamente o de una manera muy loca de este tipo y lo respalda para estar con él, y esta persona sigue cometiendo crímenes. Y así va haciendo un montón de analogías, no solo con esta novela, sino una y otra, y ella explica inclusive en los horarios en los que estas novelas eran pasadas, por qué en los prime time, cuando la gente comía, y cómo eso fue calando en el imaginario. Y eso me hizo recordar de un libro que leíamos en segundo año de la carrera, que era del medio a las mediaciones, que hablaba un poco del papel de los medios de comunicación en el pensamiento colectivo y cómo eso influía en la cultura. Y también uno de Eduardo Sabater, que hablaba que el medio es el mensaje, exactamente. Sí. Y eso pasa mucho en Venezuela. O sea, nosotros tenemos una visión muy romántica, muy novelesca de cómo son las cosas. Y que los políticos juegan a eso, porque es lo que más les conviene. Y no diciendo con esto que la política es mala, sino que la política con P mayúscula es muy buena, pero la política con P minúscula, o la política partidista infectada, siempre suele traer de cola este tipo de cosas. Entonces, la gente cree, y creo que esta es la razón de esta entrevista y también del canal de Venezuela Inmortal, es entender también, comprender que Hugo Chávez no nació de un hueco en el piso, no es un tipo que apareció de repente en la historia para romper con los ciclos, como lo han querido vender, porque él es un producto de. Entonces, claro, ese producto de viene de una seguidilla de cosas, de una seguidilla de discursos, de una seguidilla del juego político, al entendimiento de cómo funciona el venezolano. Entonces, si nos ponemos a ver, si tú te pones a ver como analista que eres de este tema, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campis y Hugo Chávez, ¿cómo podemos enlazar a esos personajes? ¿Cómo los podemos colocar en una vitrina y decir en qué se parecen o en qué se diferencian en cuanto al discurso y al marketing político? Wow, creo que tienen muchísimas cosas parecidas, aunque la gente no lo quiera aceptar, aunque a algunos les genere mucha bueno, tirria. se me perdió Caldera por ahí en
en la Sí, lista, hay que meterlo también. sí, sí, sí. No, yo creo que sí tienen muchísimo que ver y uno es consecuencia directa del otro. Primero que todo porque, fíjate, hablabas de Rómulo Betancourt. Hoy en Ujú. día pareciera una cosa insólita, ¿no? Pero hoy en día la figura de Rómulo Betancourt ha surgido muchísimo en estos, Ujú. bueno, en un montón de personas que hoy en día hablan en redes sociales y Ujú. comentan, porque, bueno, dada la necesidad del país de un cambio de la situación actual que vivimos con el régimen de Nicolás Maduro hacia una situación mejor en una democracia, la gente pues empieza como a añorar, ¿no? El Claro. tema de lo que fue, o sea, o empiezan a buscar en nuestra historia algunos episodios que nos pudiesen dar la esperanza de que en el futuro pudiésemos encontrar cosas parecidas. Y Rómulo Betancourt, que fue una persona que durante toda su carrera política, antes de lograr las presidencias, él le vendía a la gente, entendiendo él el drama. Recordemos que él aparece en 1928 y que en esa época solamente el 20% de la población estaba alfabetizada. La gran mayoría de la población no tenía todavía conocimientos ni de leer ni de escribir, ni mucho menos tenía manejo ni dominio de análisis sobre temas políticos. Y él, siendo una persona muy astuta en este sentido, sabía que explicarle a las personas temas tan complejos como de teoría política, él apelaba a algo muy, muy sagaz, que era decirle a las personas que la solución de los problemas era la democracia. La Ujú. democracia era lo que solucionaba Claro, todo. eso curaba el cáncer y curaba todo. Todo. En ese momento lo que más jodía a la gente era la lepra, Ujú. ese tipo de enfermedades, los problemas sanitarios que había en el país o incluso de comunicaciones que ya estaban creciendo, ¿no? Durante el gomecismo ya había mucho más Sí. conectividad en el país, pero sin embargo, bueno, la democracia lo curaba todo. Ujú. Y en ese de la democracia lo curaba todo, la gente se le escapaban muchas otras cosas que estaban subliminalmente dentro del movimiento de Betancourt, que era como su inclinación hacia las ideas socialistas, hacia un Estado paternalista, hacia su enamoramiento con las ideas marxistas y leninistas, ¿no? Que lo que hacían era, por el contrario, quitarle más libertades a las Ujú. personas. O sea, en vez de empoderarlas y decir que cada quien podía ser dueño de su destino, era, bueno, no, nosotros somos los que vamos a regir su destino y el destino del país. Y eso se fue replicando poco a poco en otras personas. Fíjate que Hugo Chávez lo que usa del discurso de Betancourt dice, bueno, sí, Betancourt tiene razón, la democracia es la solución, pero la democracia que él vendía era representativa, representativa, la mía es participativa, o sea, Ujú. era cambiar un sufijo por Claro. otro que no tenía que no tuvo ningún impacto a posteriori. Y implícitamente también estaban metidas los mismos componentes marxistas, leninistas, estatistas, personalistas y patrioteros, que no es lo mismo que patrióticos, ¿no? Ujú. Eh, Así que por allí vemos que Rómulo Betancourt se inclinaba mucho por este tipo de soluciones simples, sencillas. Ellos siempre se acostumbraban a dar soluciones muy fáciles a problemas muy dramáticos. Usted tiene problemas, tranquilo, la democracia lo cura todo. Y allí empiezan a usar otros elementos, como ya habían acusaciones por las élites que pensaban en el país de vincular a estas personas con movimientos sumamente autoritarios, entonces ellos usaron el color blanco como para buscar un poco de neutralidad, un poco Ujú. de pureza, en un país que era muy conservador para esos años, donde el color rojo generaba peligro y ya lo tomaba el Partido Comunista, el color amarillo era bastante chillón, entonces fueron por un color blanco, mucho más Ujú. neutro, y en ese momento las personas, como te decía, no leían ni escribían, entonces colocarle colores a las tarjetas favorecía para que la persona que no sabía leer y escribir Claro, decía, bueno, tuviera una vota por identificación el, ahí. claro, vota por el blanco. Entonces, eso favoreció mucho el discurso romanticista también heroico de la lucha, de la guerra, de la batalla, de la victoria, del enemigo, del monstruo. Eso lo vamos a ver que se va repitiendo en cada uno de los siguientes actores políticos. Porque luego vemos que Caldera también se centra en el hecho de que él es la salvación, porque la democracia cristiana es la que funciona, no la democracia que vendía el otro, pero es lo mismo, o sea, se van como hilachando uno con otro en el sentido de que venden lo mismo, solo que le van cambiando la portada Ujú. y apelan siempre a los mismos discursos. Cuando vemos que aparecen figuras
que tratan de decir lo contrario, inmediatamente son opacadas. Recordemos que en Venezuela tuvimos un presentador de televisión muy reconocido como Reni Ottolina, que intentó sacudirse de esta maraña retórica populista al denunciar directamente lo que eran los abusos populistas de cada uno de estos partidos. Inmediatamente comenzó a ser vendido como el malo, el negativo, o sea, el enemigo. Incluso, interrumpiéndote un segundo, recién sacamos, junto con Andrés Laquiesa en La Palabra Compartida, un personaje también importantísimo que básicamente hacía lo mismo, esa crítica, pero una crítica interna de una democracia auténtica, o como él la colocaba, dialécticamente auténtica, que es Alirio Ugarte Pelayo, que era de Unión Republicana Democrática, URD. Interesantísimo este podcast, que los invito a verlo en el canal de La Palabra Compartida con Andrés Laquiesa. Bueno, así como Reni, Alirio, y así como Alirio, varios realmente fueron los que hicieron estas críticas, pero así será o así sería la cuestión mediática durante toda la etapa democrática en el país hasta llegar a este desastre, que estos personajes casi ni se conocen, estos personajes casi nadie los ha escuchado y casi nadie entiende. La gente piensa que esto fue lo único que existió y ya. Esto responde a un juego mediático, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Recordemos que lo primero que hizo la democracia cuando llega a ocupar el poder en el año 58, en el año 59, fue hacer vínculos estrechos con los principales canales de televisión y con los empresarios, digamos, que eran los que dominaban estos canales de televisión o quienes invertían en estos canales de televisión, precisamente para poder tener una presencia mediática constante, entendiendo del impacto que esto tiene en la sociedad civil y en el pensamiento colectivo. Es por eso que lo que tú dices, a pesar de que, fíjate, tenemos otro referente, como Carlos Rangel, el escritor del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, un periodista liberal que tenía un pensamiento crítico bastante sólido, muy argumentativo. Es un escritor que tuvo un bestseller como el libro que acabo de mencionar, entre otros como El Tercermundismo. Una persona muy influyente en pensadores de hoy en día como Vargas Llosa o como Montaner, el escritor cubano, y entre tantas otras personas. Y aún así, nosotros como venezolanos no tenemos como referencia a Carlos Rangel, y a pesar de que él tenía un programa matutino en el que salía todas las mañanas a hablarle al país y explicarle, y se sentaba con los actores políticos, porque él invitaba a Luis Herrera Campins, invitaba a Carlos Andrés Pérez, invitaba a todos los actores. También lo entrevistó. Muchísimas veces fueron hasta su casa, hablaban de sus libros, le cuestionaban sus preguntas, aplicaban mucho la mayéutica, ¿no? Como de preguntarle y repreguntarle cosas hasta que él mismo llegara hasta las últimas consecuencias de su razonamiento político. Y veías que se contradecían y que se molestaban, y que cuando no les gustaba algo, se sacudían, como por ejemplo hay una entrevista que hizo Carlos Rangel con Sofía Inver a Lucinchi, cuando Lucinchi era candidato presidencial, si mal no me equivoco, con Luis Piñerúa, no sé si fue con, no, Luis Piñerúa fue con Luis Herrera. Lucinchi, no me recuerdo con quién fue, contra quién compitió en su momento. No me acuerdo de este momento, se me fue. Sí, se me fue. Pero lo que le preguntaba a él era que, bueno, ¿cómo era posible que él hablaba de un sistema o una propuesta de democratización, de la justicia social, no sé qué, y que era prácticamente el mismo programa del otro candidato, que en qué se diferenciaban? Entonces él decía, no, lo que se diferencia es que este programa es Adeco y el otro es Copellano. O sea, y es más democrático todavía. Y es mucho más democrático. Bueno, Uslar se quejó muchísimo de eso toda la vida, a pesar de los rencores personales que pudieran tener él con ciertos o cuales personajes. Él siempre se quejó que había dentro de la política venezolana, en ese juego marquetero y populista, había siempre una conchupancia, no había una oposición real entre un partido y otro, porque no sabía uno cuándo terminaba un partido y cuándo comenzaba el otro. Entonces, ¿qué clase de democracia se puede inferir o qué puede salir de ahí? Pero fíjate que eso fue algo que Hugo Chávez supo inteligentemente manejar. Porque nosotros, como decía Arturo Uslar Pietri, nosotros teníamos dos partidos, principalmente Acción Democrática y COPEI, que manejaban ideológicamente propuestas casi iguales, que lo que proponían era socialismo, un socialismo democrático. Light. Un socialismo, sí, un socialismo un poco más light, exacto,
no estalinista. Ellos lo que Claro. planteaban era, bueno, un Estado presente que controlara la economía, que regulara absolutamente todo, que solucionaba los problemas a través de decretos y a través de leyes, y que siempre intervenía en la economía para evitar la libertad de mercado y quitándole a los empresarios poder darle a los pobres, ¿no? Era la solución Claro. divina, ¿no? Robin El mito del dorado. Eso se manejó así durante 40 años. Pero Hugo Chávez, cuando llega al poder, no fue que él llegó con una propuesta distinta, solamente que él aprendió que etiquetar a su enemigo era mucho más potable que simplemente hablar de propuestas como se encargaban estos candidatos. Porque tú escuchabas a un Carlos Andrés Pérez hablando de democracia en acción, de no sé qué más, y al otro hablando de democracia cristiana, y Chávez dijo, no, ellos son la derecha, yo soy la izquierda, punto. Y Lo los centró en adecos en eso aceite y la y que cosa. iba a freír sus cabezas en aceite y todo esto, y que eran unos corruptos y que eran una cúpula podrida. Claro, todo ese lenguaje mucho Y más tenía efervescente. chascarrillos. Chávez generó chascarrillos muy, muy interesantes y que perduran. Incluso, yo creo que ni Carlos Andrés Pérez creó tantos chascarrillos como Hugo Chávez. No, de verdad que no lo creo. Bueno, por muchas razones. También Hugo Chávez estuvo mucho más tiempo en el poder. Claro, Y segundo lugar, Chávez también era llanero y eso le daba mucha soltura, ¿no? Y muchos recursos como claro. retóricos, ¿no? Como para utilizar. Pero fíjate que incluso implementando la mentira, como decir que Ade y Copey eran la derecha, fue una estrategia política que les funcionó y todavía hoy en día yo he conversado con colegas periodistas que me siguen insistiendo que Acción Democrática es un partido de derecha. Y eso es y son periodistas que se hacen decir que, a ver, que no comulgan con el Claro. chavismo, que dicen que han apoyado cuando les ha correspondido ejercer su derecho ciudadano de ir a votar y decir, bueno, yo he votado por la oposición, pero por supuesto que Acción Democrática es un partido de derecha. Entonces, ¿pero por qué? No, bueno, porque es lo contrario a Hugo Porque Chávez. estoy en Y contra de Chávez. claro, entonces fíjate, Chávez fue muy astuto en poner esa brecha. Nosotros somos la verdadera Claro. izquierda y ellos son la derecha. Y la derecha rancia, capitalista, yanqui, colonialista, el enemigo, el diablo. Bueno, porque Chávez, no sé si ha escuchado un discurso en el que dice, el socialismo es Dios, la derecha es el diablo, ¿no? Bueno, entre tantos Este, discursos que dijo de eso, porque hay muchísimos que dijo, incluso pero utilizando fíjate, las frases indígenas y utilizando claro, Ana Karina Rote y Toto ajá, Mantoro, que sí, significa nosotros somos los caribes y solo nosotros contamos. Eso también apelaba mucho a eso por lo que te decía, o sea, él buscaba esa empatía de nosotros venimos de la lucha caribe, incluso, o sea, ujú, nosotros no venimos de luchar solamente contra lo que él llamaba la Cuarta República, porque esa es otra mentira, él hablaba de la Cuarta República como que fuera únicamente el periodo punto fijista, ¿no? Del 58 al 98, y la Cuarta República viene desde Páez hasta la llegada de él al poder, ¿no? O sea, es incluso él un sigue periodo. siendo, que no cambió nunca el esquema, él sigue siendo Cuarta Sí, República. sigue siendo una Cuarta República, exacto. Entonces, él decía, bueno, nosotros no solamente venimos de esto, sino que venimos de la lucha caribe, y siempre gritaba, Ana Karina Rote y Toto Mantoro, y la gente, ¡guau! ¿Qué está diciendo este señor? Pero mucha gente decía, wow, sí, el tipo es indígena, es de los pobres, de los patas en el suelo, y luego él traducía, solo el Caribe importa, pero esto también es una proclama incluso hasta xenofóbica, ¿no? Porque era un Claro. grito que usaban los caribes para despreciar al colonizador español. Y yo no estoy diciendo con esto que había que ser muy No, amigo no, incluso del español. ahí hacemos una salvedad, porque no solamente era contra el colonizador español. La Contra el frase blanco. esta, Ana Karina Rote, era Sí, solo nosotros somos gente. Y cuando sí, hablaba de sí. eso, casualmente hace poco tuvimos acá en Venezuela Inmortal al doctor Ordoz Goisti, que nos explicó que esto era contra todos los demás indígenas que no fueran caribes. O sea, esto Sí, jugaba sí, para todo el sí. mundo. Solo los Sí, sí, caribes sí. somos gente. Sí, sí, exacto. Y por tanto el otro merecía la muerte. No Exacto. era que merecía la exclusión únicamente, la muerte, se le daba muerte. Bueno, obviamente las formas de la política de hace 500 años, esa era Mm, la forma en la que se trabajaba. O sea, analizarlo con nuestra moral actual es completamente claro, es anacrónico. Así anacrónico. que, pero sí, Chávez apelaba mucho a eso y al lenguaje simple. Mientras uno
se rompía la cabeza tratando de buscar frases rebuscadas o largas. Chávez era sencillo. Él entendía que la población había que hablarle como un niño. El capitalismo es el diablo, el socialismo es Dios. Yo soy la izquierda, ellos son la derecha. La derecha Dios es viene, el mala, yo diablo soy manda. bueno. Exacto. Y entonces tú escuchabas que Capriles quería imitarlo, usando frases también así medio rebuscadas. A Capriles le gustaba mucho estas frases que son volteadas, ¿sabes? Cuando Chávez decía yo soy el corazón del pueblo, entonces Capriles decía no es lo mismo creerse el corazón de la patria, sino llevar la patria en el corazón. Entonces eso era un juego de palabras que al final creo que, bueno, como vimos, no le dio mucho resultado. Claro, y esto influyó mucho en los medios de comunicación también, en cómo fueron cambiando, cómo fueron evolucionando o cómo fueron involucionando los medios de comunicación en la medida del tiempo, ¿no? Porque no sé si, bueno, me imagino que te diste cuenta siendo periodista de los medios de comunicación venezolanos, que si tú lees los titulares de la década de los 80, de la década de los 70, de la década de los 60, la forma de escribir, la forma de expresarse, la forma de tomar la noticia, y te trasladas a los del 2000 en adelante, el 2005, 2010 en adelante, el cambio fue sumamente drástico, no solamente en la forma de expresarse, sino en la forma de explicar los acontecimientos. Sí, totalmente. Por supuesto que, a ver, naturalmente siempre hay como Sí, una una dinámica. modificación, una adaptación que se va generando por la misma capacidad inclusive de lectura. La forma en la que leían las personas en los 80 era mucho más profunda, la gente se Claro, pero levantaba yo y lo digo en compraba una diarios. relación entre los medios venezolanos y los medios existentes actualmente. Sí, totalmente. O sea, pues no sé, si la comparación es con lo que pasa con lo que pasa ahora, lo que pasa ahora es muy pobre. O sea, a nivel de contenido, a nivel de cómo tratan de plantear la noticia. En los años 2000 creo que todavía se manejaba la información desde un punto de vista mucho más, no sé, panfletaria, ¿no? Como muy... a veces incluso medio amarillo, pero cuando entrabas al contenido, pues entendías mucho más las cosas. En la actualidad, Claro. ves que al periodista venezolano que está todavía ejerciendo en Venezuela, lamentablemente le cuesta mucho poder contar las cosas que pasan realmente y tiene que apelar a un montón de... Que eso también es positivo, ¿no? Si uno se pone a estudiar la evolución del periodismo, el periodismo siempre evoluciona en épocas de crisis en Claro. toda la historia, no solamente en Venezuela, en todas partes. La radio y la televisión incluso surgen en épocas muy críticas. Y cuando hay censura, el periodista que es verdaderamente libre, que asume la libertad individual, trata de contar las cosas a pesar de la censura que se les impuesta. Y eso genera un ejercicio sumamente enriquecedor que busca o que hace que apele a ciertos elementos para poder decir lo que tiene que decir a pesar de que no se lo dejen decir. Eh, pero sí, los medios de comunicación en efecto tuvieron un papel fundamental. Si te pones a ver lo que pasó con el fenómeno Hugo Chávez, y es que también casi todos los medios de comunicación en el año 98 favorecían de una u otra forma Claro. la presencia de Hugo Chávez. Recordemos que para esos años, quien era la favorita a nivel de candidatura presidencial era Irene Sáenz, la alcaldesa de Chacao, que es quien estaba primera en todas las encuestas por su gestión en el recién creado municipio Chacao, que, bueno, que era conocido como Irenelandia, ¿no? Porque era como un paraíso dentro de Venezuela, donde Sí. se respetaban las leyes mágicamente, la gente frenaba antes del rayado, la gente tenía cordialidad, los funcionarios de la policía y las funcionarias parecían más modelos que funcionarios reales. Yo me acuerdo, yo vivía en San Cristóbal y cuando viajábamos a Caracas, uno ver a un funcionario en un monopatín andando por la Con ciudad era guantes una cosa blancos y con su guantes blancos, cosita y pase, sí, pase, vaya, vaya. claro, todo limpio. Eso le dio una proyección a Irene muy importante, pero lamentablemente cuando Chávez empieza a crecer como fenómeno político dentro de las zonas populares, Irene se creó ese vínculo o esa alianza con Copey en un momento en el que el país estaba prácticamente divorciado del bipartidismo político entre ADE y Copey. Los medios de comunicación empezaron a darle la espalda y muchos hoy en día se arrepienten de eso. Hay una entrevista en internet
de Marcel Granier, un periodista que yo respeto particularmente mucho, pero siento que fue sumamente duro Sí. con Irene Sáenz durante la entrevista que le hizo. Irene Sáenz quedó muy mal colocada, se ve que estaba nerviosa, que las preguntas fueron muy incisivas, como muy bruscas, y eso pues reflejaba un poco de cuál era el papel que estaban jugando los medios de comunicación en ese momento. No es que con Hugo Chávez hayan sido blandos, pero ya había cierta simpatía porque se pensaba, se creía, no por los periodistas, sino por los dueños de los medios de comunicación, que iban a poder manejar a Hugo Chávez una vez que él estuviera en el poder. Lo que no sabían era que Hugo Chávez iba a manejar los medios de comunicación, porque mientras unos sabían de negocios, el otro sabía de comunicación política. Ujú. Bien, y todo esto que ha generado unas consecuencias incalculables e incalificables para el país, porque yo creo que esto no sé cuánto tiempo más va a durar, pero si hubiera la forma, de alguna manera, de empezar a tratar este tema como si nosotros fuéramos a tratar un enfermo. Vamos a agarrar al enfermo que tiene esta enfermedad, que tiene la enfermedad del populismo, que tiene la enfermedad del discurso, del marketing político, que no tiene educación y le presta mucha atención no al proyecto, sino al discurso, sino a la parte dialéctica del político. ¿Cómo nosotros hacemos para tratar a este enfermo? ¿Cuáles son los pasos o qué podemos hacer a partir de ese análisis histórico y a partir de esos antecedentes que tenemos como país? ¿Cómo nosotros podemos ir librándonos de esto? ¿O qué debemos hacer o qué podemos hacer? No digo bueno, que lo que diga Marcos Colombo es la solución, sino simplemente una opinión que puedas brindar respecto a eso. No, por supuesto, y te agradezco la pregunta y la aclaratoria porque yo, por supuesto, no me considero la persona con las luces para decir que lo que yo pienso es la solución. Sin embargo, tengo, por supuesto, mi opinión, Ujú. y por tener mi opinión y tener lo que yo creo que puede ser un aporte es que creé mi canal de YouTube, Ujú. Hablemos en Libertad, a que también invito a tu audiencia Ujú. Ahí a que vamos a lo dejar el vea. link y todo eso lo vamos a dejar acá al final para que la gente pueda unirse. Te agradezco muchísimo, sí, y que se suscriban, que es gratuito y a mí me ayuda Claro. mucho. Pero es una de las herramientas, digamos, o una de los aportes que yo considero que son importantes para justamente hacer lo que tú me estás preguntando. Nosotros en Venezuela tenemos algo a favor. Siempre dentro de todo lo malo hay cosas buenas, que tal vez no lo estoy viendo en el extranjero, pero nosotros sí lo tenemos. Y es que nosotros tenemos algo bueno y es que tenemos la verdad. Nosotros tenemos Ujú. la evidencia constatable de que lo que se ha aplicado en Venezuela no funciona, no sirve. Ujú. O sea, no estoy Tenemos diciendo que los yo pelos del tenga. burro, los tenemos aquí. Claro, o sea, yo no te estoy diciendo a ti que yo tengo la verdad, que yo soy el dueño de la verdad absoluta, pero la verdad está ahí. Y por más capas que nos quieran poner y por más marketing político que nos quieran manejar o implementar, o por más retórica, discursos, lo que tú quieras, la verdad sigue estando ahí. Y esa verdad le ha cacheteado la cara no solamente al opositor que nunca votó por el proyecto chavista, sino que inclusive al propio chavista como Ujú. tal le está cacheteando la cara. Hay unos Ujú. que no les gusta que los golpeen y otros que son sumamente masoquistas y les gustan los golpes. Eso ya es otra cosa. Pero nosotros tenemos ese beneficio enorme que es que tenemos la verdad. Y al tener la verdad, no hace falta apelar a recursos tan complejos para explicarle a la población que lo que está pasando en este momento no funciona. La gente, incluso como pertenecientes al mercado, a lo que llaman los economistas el mercado, porque mucha gente cree que el mercado es la bolsa de valores en Wall Street, que manejan los numeritos en una pizarra. Ujú. No, el mercado es sencillamente todos nosotros, los que compramos, consumimos cosas, bien sean a artículos o bienes de consumo o inclusive programas de televisión o los mismos políticos porque ellos se han convertido en un producto como tú decías al comienzo de esta entrevista. Nosotros somos los que constatando la realidad hemos entendido qué es lo que quiere el ciudadano. El ciudadano tiene una demanda desde hace algunos años y es libertad. Porque el ciudadano no tiene la libertad de elegir qué quiere comer, porque antes no podía porque te decían qué día lo podías comprar, en qué cantidad y qué marca. Ahora que hay las marcas que han llegado, no las puede comprar porque están muy caras. El ciudadano no puede salir porque no tiene un pasaporte, no tiene un documento. El ciudadano no puede elegir a quien lo representa porque le imponen candidatos, tanto de un lado como del otro, porque también la Ujú. oposición totalmente está imponiendo el candidato que ellos creen que es el que la gente quiere. Y eso
nos hace entender que la gente quiere algo muy sencillo: libertad. Entonces, teniendo la verdad y sabiendo lo que la gente quiere, sencillamente para desmontar el populismo, lo que tenemos es que tratar de educar a esas personas para que ellos mismos puedan orientarse hacia la conquista de lo que están buscando. Hay que dejar de pensar que nosotros tenemos que dirigir a la ciudadanía, que tenemos que dejar de pensar que nosotros somos los pilares de luz que guiamos a la población, y entender que la población en sí es un pilar de luz que va proyectando y reflejando qué es lo que quiere, y nosotros somos simplemente, como periodistas, como pensadores, como analistas de la situación, y también como ciudadanos que nos afecta lo que pasa dentro o fuera del país, porque la gente cree que porque se va se escapó, y no, a uno lo persigue el socialismo y el chavismo donde va, no el del país donde uno va, el mismo socialismo de Venezuela lo persigue a uno, porque uno no tiene pasaporte, porque uno no tiene un documento, porque uno no puede ver a su familia, porque uno no puede ir a su país a bañarse en sus playas, ya todo eso te afecta. Nosotros tenemos que entender que tenemos que interpretar esas necesidades de la manera en la que la población lo está pidiendo. Es decir, cosas como la que tú estás haciendo, de tomarte tu tiempo, de sentarte e investigar los acontecimientos que ha vivido el país, para que la memoria histórica no se pierda y la gente sepa que por aquí ya fuimos y fallamos. Si la gente está pidiendo libertad, pero cree que la libertad se ejerce con una consulta popular, no sé qué, no sé qué más, muéstrele a la población que eso ya se hizo y no funcionó. Señor, mire, usted quiere libertad, bueno, pero este camino usted ya lo transitó y no funcionó. Entonces, posiblemente este le sirva más, usted elija. Si la gente te dice, no, yo quiero libertad, pero yo creo que la libertad que teníamos con la Acción Democrática y COPEI era la mejor. Bueno, señor, yo le voy a usted explicar lo que era Acción Democrática y lo que era COPEI, que eran unos gobiernos socialistas, que si bien vivíamos mejor porque estábamos dentro de un sistema democrático y la democracia da beneficios ciudadanos, tampoco fue lo mejor, porque esto fue el antecedente que nos generó la consecuencia del chavismo. Entonces, creo que esa es nuestra función. O sea, la gente sola nos va diciendo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y nosotros tenemos que dar como actores, también ciudadanos, como periodistas, como investigadores, darle esas herramientas, facilitárselas, para que ellos vayan entonces desmontando todo este mito del discurso populista, del discurso de toda esta falacia que nos ha tenido acá, y particularmente también tenemos una responsabilidad muy grande, que es adaptarnos y adaptar a nuestros discursos, a nuestra forma en la que transmitimos información, a la forma en la que investigamos y a la forma en la que compartimos los contenidos, a las nuevas formas de ejercer la comunicación. La gente más joven, nosotros somos muy jóvenes, nosotros tenemos 30 años, somos millennials, pero los cambios no se están dando como se daban entre los 70 y los 40, que eran un montón de décadas y cambiaban. Ahora, hoy en día, cada 3 años, pareciera que hubiese una nueva generación. Ahora, con la forma de comunicarse, fíjate, entre Twitter y TikTok, que la información es cada vez más corta, la gente se comunica distinto, y un chamo de 19 años que ya se empieza a ver afectado por la situación política del país, que se quiere ir porque no tiene futuro, porque, qué sé yo, ve por lo menos un contenido de política donde se le habla denso, donde se le explica socialismo, marxismo, a lo mejor se repele y dice, wow, no tengo tiempo para esto, aparte este montón de imágenes en blanco y negro, eso es de otra época, eso yo no lo entiendo. Entonces también hay que buscar la forma de presentarle las cosas a la gente, no maquillarlas, es la verdad. Es bueno, mira, te las voy a mostrar de la forma en la que tú las vas a poder consumir, de la forma en la que te va a gustar, pero es importante que sepas qué es lo que quieres, porque yo te voy a interpretar lo que tú quieres para que entiendas y ayudarte a pensar. O sea, la idea es ayudar a que la gente piense. Yo creo que eso es un factor. Y perdón por lo extenso de No, la respuesta. tranquilo. Pero bueno, con este mensaje de don Marcos Colombo García, de su canal Hablemos en Libertad, nos despedimos de esta entrega de Venezuela Inmortal, siempre con estas entrevistas que a la gente le gustan. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, pueden dejar en los comentarios los temas que ustedes quieren que nosotros tratemos para nuestros próximos entrevistados. No se olviden de suscribirse también a nuestra cuenta de Patreon, donde pueden no solamente ver artículos y pueden ver información que no montamos en las redes sociales, sino que también están apoyando a Venezuela Inmortal en todo lo que hace
en su cuestión de producción de contenido. Suscríbanse también a lo que acabamos de decir, a Hablemos en Libertad, tremendo canal de análisis político. Ahí van a ver a Marcos Colombo, bien emperifollado para sus entregas en videos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los voy a dejar a continuación con los mejores clips de las campañas políticas desde la década de los 70 hasta Hugo Chávez. Nos vemos. Una imponente multitud, en la cual predomina la juventud de la capital guayanesa, sigue con entusiasmo a Carlos Andrés Pérez cuando camina por las calles de Ciudad Bolívar, llevando su mensaje de democracia con energía. La alegre multitud que acompaña a Carlos Andrés en su caminata se reúne en una extraordinaria concentración para oír la palabra del candidato de Acción Democrática. En su intervención, Carlos Andrés desarrolla aspectos de su programa de gobierno y ratifica ante la emocionada multitud su propósito de combatir la pobreza con una política de pleno empleo para todos los venezolanos. Cuando el gobierno nos sacó para acá, nos prometió sacarnos a los 6 meses. Yo estaba en estado de Aleida Josefina y ya ella tiene 4 años. ¿Es esto lo que tú quieres? Mira, yo como joven venezolana no estoy conforme con la participación que se nos ha dado en estos últimos años. Por eso mi primer voto es para Jaime, porque nos incluye en su programa de gobierno. ¿Y tú? Simplemente porque si le doy el voto al otro candidato, caeremos en el desastre del pasado. Y por eso, anótate con Jaime. Anótate con Jaime, anótate con el triunfo, anótate con la promesa, anótate con la libertad, anótate. No nos van a engañar con sus promesas. No hay seguridad para nadie en la calle. El costo de la vida no lo aguanta nadie. No se consigue trabajo en ninguna parte. Los jóvenes no queremos pasar de ser estudiantes a ser desempleados. Las zulianas sabemos que con Acción Democrática se vive mejor. Porque queremos un país mejor. Este viernes a las 5 de la tarde, todas estaremos en la avenida Doctor Portillo, en el meeting monumental de la mujer zuliana con Jaime. Pongamos al país en marcha. ¿Con quién está tu compañero? Jorge Figueroa Vale. ¿Con quién está tu compañera? Jorge Figueroa Vale. ¿Con quién estás tú, mi pueblo? Jorge Figueroa Vale. Correcto, con voz de mando lo afirma toda la gente. Correcto, con voz de mando el próximo presidente, Figueroa. Correcto. Estamos aquí. Me denunciaron porque me iban a poner presa, que yo me iba a poder aquí, por decir la verdad. Yo sí tengo miedo, pero más miedo da vivir en estos ranchos y en estas condiciones que estamos viviendo. Esto no debe continuar. Esto no es correcto. Ya basta. Vota por Luis Herrera. Fuerza de la esperanza, camino abierto de futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. Carlos Andrés es el hombre que sabe. Arriba y a la izquierda. Por Carlos Andrés, vota blanco. Vamos a votar por el próximo presidente. Los venezolanos votaremos amarillo, verde y rojo, abajo y a la derecha. Sigue el camino del chiripero. Dale al presidente la mayoría parlamentaria. Búscame y donde me veas, marca 5 veces, abajo y a la derecha. Venezuela es convergencia. Son tus 3 colores y un solo sentimiento que los venezolanos llevamos por dentro. Son tus 3 colores y un solo sentimiento que los venezolanos llevamos por dentro. Vota tricolor, vota por Caldera, él es convergencia, él es Venezuela. Vota tricolor, vota por Caldera, él es convergencia, él es Venezuela. Chávez, la fuerza que mueve al pueblo.
del modelo político. Llegar a Miraflores, Dios mediante, y ustedes mediante, para poner la mano firme en el timón de la nave que se hunde en la tormenta. Chávez, la fuerza que mueve al pueblo.